¿Cuántos saben que hemos sido escogidos? Amén. ¿Sabéis que dice la palabra del Señor? Que muchos son los llamados, más pocos los escogidos, ¿verdad? Pues anda, dile el que tienes al lado. Yo he sido escogido por Dios. Y si no se lo cree, di peor para ti. Bueno. ¿Os lo creéis todos? Pues bendición para todos. Porque el título del mensaje de hoy precisamente es que fuimos escogidos por Dios. Amén. Y hermanos, la vida del hombre, qué duda cabe que es un constante aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? De hecho, ya sabéis que yo soy un hombre de refranes y hay uno que dice: el viejo va muriendo y va aprendiendo. Nunca se acaba de aprender en esta vida. No hay nadie que lo sepa todo. Solamente Dios. Y siempre se ha dicho que la enseñanza más dura, ¿verdad?, no es la que aprendemos en los colegios, en el instituto, en la universidad. Es decir, no es la que nos proporcionan los libros. Esa no es la enseñanza muy dura, por dura que sea. Es la experiencia de la propia vida y unas veces por nuestros propios errores y otras porque nos vienen a veces, entre comillas, sin buscarlo, pruebas duras que verdaderamente acaban enseñándonos más de lo que nosotros creemos como experiencia en la vida. Sí que es verdad también que según el hombre preparado, tanto digamos física, espiritual, moralmente, la forma de aceptar, de llevar, de sobrellevar esas pruebas cambia mucho. Es decir, a la hora de pasar un sufrimiento, una prueba, según como tú estés preparado espiritualmente y también físicamente, cambia todo. De hecho, los propios médicos, cuando hay alguna enfermedad, si tú tienes un buen ánimo, una buena actitud, ¿qué suelen decir? Eso le ayuda mucho. Aunque está usted fastidiadillo, pero esa actitud que tiene es buena. Y es cierto. Yo diría que son 3 las formas más comunes que los seres humanos tienen de afrontar un problema. Una, viniéndose abajo, no viendo salida alguna, que muchos no ven salida alguna, consecuentemente cogen una gran depresión y algunos, en algunos casos, esta depresión les puede llevar incluso hasta la muerte. Hay otra, quizás la menos improbable de las 3, y es no aceptar lo que realmente te está viniendo a tu vida, lo que estás pasando, lo que deberías afrontar, y tomártelo de una forma, entre comillas, pasota, irresponsable, como si nada pasara. Pero en realidad sí que está pasando. Y una persona madura tiene siempre que afrontarlo. Y la tercera es aceptando la adversidad con paz. ¿Qué forma más bonita? Actuar sabiendo lo que está sucediendo, lo que estás pasando, pero tener paz, paciencia, esperanza, creyendo y declarando que existe una solución al problema, aunque muchos no la vean, y teniendo la certeza en la fe que dicha solución nos va a llegar de una manera u otra, y de una manera u otra para el creyente solo es una, y es de parte de Dios.
pero hay algo que está claro y no tiene duda alguna, y es que cualquiera de las tres actitudes, hermanos, siempre dependerá total y absolutamente de la preparación que tú tengas. Y para eso hay un tiempo necesario. Por eso es tan importante instruir al niño desde pequeñito para cuando seamos mayores, porque problemas de una manera, de una índole o de otra, todos en esta vida los vamos a tener. Y ese tiempo de instrucción es el que nos va a servir posteriormente para afrontar ese problema. Por ejemplo, un ejemplo claro, mirar, y es un ejemplo que también está en la Biblia, los atletas. Si ciertamente los atletas, por ejemplo, que os estoy diciendo ahora, ya desde chiquititos, dice, uy, a este niño o a esta niña ya se le ven maneras, ya se le ve una actitud para este deporte, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad que sí? Que los hay que desde chiquititos ya destacan. Mira, yo anoche, por ejemplo, veía ese nuevo concurso que es maravilloso, los niños desde chiquititos, ¿cómo se llama? Prodigios. Música clásica. Bueno, es danza, música y cantar, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, a críos de 9 años tocando el violín o el piano, y es maravilloso. Si solamente la carrera de piano son ya 9 años, y tiene 9 años y hay que ver a aquella criatura cómo tocaba. Es ese don especial, ¿no? Entonces a muchos desde pequeños ya se les ve qué es lo que van a ser de mayores. Pero no solamente es tener, digamos, ese don que tienes para hacer algo. En este caso hablamos de atletas para practicar un deporte y triunfar, ¿no? Lo importante ya no es solo eso. Eso no serviría absolutamente de nada si eso no viene acompañado ¿de qué? De que tenemos que esforzarnos, que todos los días hay que estar ahí, dale que te dale. Si no es menos cierto que es necesario cada día que pasen horas sufridas muchas veces en entrenamientos y a través de un gran esfuerzo y tesón. Así es como se consigue todo, tanto físicamente como, por supuesto, espiritualmente. Se mantienen bien físicamente, ¿verdad? Y consiguen superarse muchas veces sus propias marcas, sus propios retos, pero son personas que no se conforman con lo que hoy han conseguido. Quieren más, más y más, y eso implica disciplina y esfuerzo. Y la vida del cristiano es así, disciplina y esfuerzo. La mayor prueba consiste en llevar el día a día una vida saludable y en el orden para poder seguir siendo un triunfador. Amén, amén. Y esa vida en orden consiste en cuidar cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. No te olvides que este cuerpo, lo mismo que el vuestro, es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué morada le vamos a ofrecer al Espíritu Santo? ¿Lo peor de cada uno de nosotros? ¿O alguna vez le hemos preguntado, Espíritu Santo de Dios, ¿tú estás cómodo dentro de mí? Si no se lo has preguntado, pregúntaselo. A ver qué te dice. Y esos tres maravillosos ingredientes, cuerpo, alma y espíritu, es con lo que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios nos creó con eso, os aseguro que todo, sin excepción, es bueno. Amén. Y si tú has sido escogido por hombres, quizás, para practicar un deporte, y esos hombres te han visto un triunfador porque han creído en tus actitudes, han empleado tiempo en ti y han empleado quizás mucho dinero para prepararte. Nosotros tenemos un nieto que está
jugando al fútbol en Mallorca, pero le concedieron 2 becas, fueron 30.000 euros, ¿no? 39.000. O 39.000 euros, siendo un chavalito. ¿Por qué? Porque le vieron actitudes. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Ahora tiene que rendir, porque eso que se ha invertido, el que lo invirtió, quiere recuperarlo y con ganancia. Así es. Ilícito es, porque ha invertido un dinero en alguien que creyó en sus actitudes, pero ahora tienes que demostrarlo, tienes que entrenarte. Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, creyó en nosotros, pero nosotros ahora tenemos que demostrarle que esa confianza que depositó en cada uno de nosotros mereció la pena, que su muerte no fue en vano. Gloria a Dios. Qué importante es eso. Y solo te pide, a cambio, ¿el qué te pide el Señor? Fidelidad. Y a su vez te garantiza que tú vas a triunfar. Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario y tu fidelidad, te garantiza el triunfo hasta el punto que te garantiza no solo esta vida de gloria en gloria, sino que tendrás una vida eterna. Amén. Ya no es el triunfo, por tanto, terrenal, aunque quizás muchas veces no lo veamos, porque hay pruebas, como dice el dicho, hay arbolitos que no nos dejan ver el bosque, hay problemitas que tenemos que nos quitan la visión de lo que Dios quiere verdaderamente Amén, amén. que veamos. Dios te deja todo un campo llano para que tú veas su gloria. Y a veces nosotros nos tapamos así con 2 deditos los ojos, dice, no veo nada, quítate los dedos de los ojos. Así es. No veas el problema que tienes ahora mismo. Mira la gloria que Dios tiene preparada para ti y para mí. Amén. El problema es pasajero. La gloria de Dios es eterna y Él quiere compartirla con cada uno de nosotros. Amén, amén. Por eso el Señor en nuestra fidelidad nos garantiza que estamos inscritos en el libro de la vida y nos da una vida y vida eterna. Gloria a Dios. Y ahora Él te dice, ¿estás dispuesto a aceptar este reto que yo te pongo hoy? ¿Estamos dispuestos a aceptar ese reto que Dios nos da? Porque no olvidemos que somos un pueblo escogido por Dios y para Dios. Amén. Y para comenzar quiero deciros también una realidad que tenemos que ser conscientes y debemos saber todos. Reconocer y tener en cuenta nuestro andar del día a día es el siguiente. Dios nos ha sacado a nosotros, su pueblo, de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Si por un segundo nos analizamos cada uno, hasta que hemos llegado aquí, a sentarnos en esta silla donde estábamos, veremos que nuestra vida era muy diferente a la vida que llevamos ahora. ¿Qué nos toca ahora? Lo que nos pide la propia palabra de Dios. Adorarle en espíritu y en verdad, Amén. porque para eso hemos sido llamados. Amén. ¿Cómo? Sirviéndole de todo corazón, en cuerpo, alma y espíritu. Y dicho esto, hermanos, vamos a pasar al texto de la palabra que Dios tiene para nosotros preparada hoy. Y se encuentra en el primer libro de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando por el verso 1. ¿Ya lo tenéis? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo empieza, no?
ya te está diciendo que todo eso no vale para nuestra vida. Un pueblo que ha sido escogido por Dios y para Dios tiene que desechar ya de antemano la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones que pone. Es decir, si nos vamos a Gálatas, ahora no, y veis tranquilamente en casa los frutos del espíritu y de la carne, ahí vais a tener una buena lista de todo lo que hay que renunciar. Pero pasemos al verso 2 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria al Señor. Amén, amén. ¿Cómo? Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que el hombre ha desechado, para Dios es escogido y precioso. Aquí está hablando de Jesús, pero nosotros para Dios somos escogidos, somos preciosos, somos su pueblo. Pero para muchos hombres somos hombres y mujeres desechados por ellos, por nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el verso 4 vemos que nos habla de piedra viva con clara referencia, por supuesto, a Cristo. Y esta expresión que hace, resalta la firmeza y solidez que encuentra todo el que se acerca a Él. Todos los que nos acercamos a Cristo encontramos esta firmeza, esta solidez. Pero en este verso 5 que acabamos de leer, también nos indica que al igual que el Maestro, al igual que Jesús, nosotros también hemos de ser esa piedra viva. Porque no vale con decir somos cristianos, hemos de ser discípulos. Y la palabra discípulo implica que hemos de imitar al Maestro. Por lo tanto, si Jesús es piedra viva, donde la iglesia del Señor se puede edificar y es inamovible y no hay corriente que se la lleve, tú y yo tenemos que ser también esa piedra donde encima de cada uno de nosotros se puedan apoyar muchos que están ahí. Amén. Alzad, he aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así es. Cada uno de estos tiene que apoyarse en ti. Amén. Y para apoyarse en ti y en mí, tenemos que ser maduros en el espíritu, maduros en la fe. Amén. Y tenemos que desechar todo lo que las obras de la carne nos indican. Así es. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, Gloria a Dios. y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero aquí hay algo muy importante en el verso 9, hermanos. Mira lo que dicen de nosotros. Mas vosotros, es decir, nosotros también, sois linaje escogido, Gloria a Dios. real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¡Qué privilegio, hermanos! Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido al igual que Abraham y posteriormente Israel, que fueron escogidos por Dios. Ahora todos, sin excepción, los que leemos a Pedro en este momento, como hemos leído este pasaje de la palabra, nos dice que somos también linaje especial escogido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros. Aleluya. Pero no solo eso, no solo escogidos, sino que Él nos llama real sacerdocio. ¿Eso qué es? Eran sacerdotes del rango de reyes o al servicio del rey. No servían a cualquiera, solamente servían al rey. Aleluya. Y hoy tú y yo somos sacerdotes reales que servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. ¡Qué privilegio, hermanos! Y prosigue el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, y misericordia a precio de cruz, a precio de la sangre del Señor. Tenemos el privilegio que Dios nos ha escogido para hacer un trabajo muy, muy especial. Y debe ser un privilegio, hermanos, para todos nosotros. Dios nos ha escogido para sentarnos aquí y escuchar la palabra un domingo. Dios va más allá. Dios quiere más de nosotros. Esto está bien, es necesario, porque la palabra dice congregaos, y dentro de congregarse está el recibir la palabra juntos como hermanos. Tan especial que la vida eterna de muchos, la llave, la bendición, ¿sabéis una cosa? Dios ya la ha puesto en nuestras manos, en mis manos, en las vuestras, pero como todos podréis comprender, para llevar a cabo tan importante empresa, hermanos, es necesario recibir una preparación y una preparación muy especial. No una preparación como nosotros queramos, no hacer lo que a nosotros nos apetezca, sino tenemos una guía que es la propia palabra de Dios. Antes os ponía un ejemplo que era el deportista, ¿no? Que necesita una preparación, necesita un entrenamiento riguroso en el campo deportivo. Al igual que los soldados y atletas, nosotros, los hijos de Dios, si queremos avanzar, es necesario sujetarnos a ese programa rígido y disciplinado de formación y comienza por la lección más difícil, la número 1, obediencia y obediencia a Dios. Aleluya. Amén. Y cuando digo un programa rígido y disciplinado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra no cambia. Y nosotros lo que no vamos a hacer es salirnos del guión que Dios nos ha dado. Cada uno no puede poner el guión que quiera para su vida. Por eso la rigidez implica que tienes que sujetarte sí o sí a los designios que Dios tiene para ti. Sin la obediencia como punto de partida, nada vamos a poder hacer. Y junto con ella, como fiel compañero de viaje para este caminar, tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Mirad, en las Escrituras podemos ver cómo los escogidos de Dios comportan tanto
es decir, tanto soldados como atletas, podemos ver algún ejemplo por qué la palabra nos habla de soldados y atletas. Si nos vamos, por ejemplo, a 2 de Timoteo 2, 3, 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. ¿Quién te puso a ti en primera línea de batalla espiritualmente hablando? Dios te ofreció estar en primera línea. Tú decidiste estar ahí. Por lo tanto, si eres un buen soldado de Cristo, tienes que someterte a aquel que te da el privilegio de estar en primera línea de batalla. Así es. Dice, y en 1 Corintios 9, 26-27, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no a lo loco, no como yo quiera, no como a mí me apetece. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos hay en la iglesia del Señor que han traído personas del mundo y hoy día esas personas que han traído están en los caminos del Señor, llevan una vida en orden y aquellos los cuales los trajeron ya ni están? Qué pena, ¿no? La lección es clara y concisa, hermanos. Y es que como cristianos estamos en una guerra constante. Como tal guerra, unas veces se lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo que puede destruir nuestra alma si nosotros le damos rienda suelta, si le damos lugar. Cuerpo a cuerpo puede ser en el momento de una liberación. Pero hay una lucha que todos debemos pelear día a día, que es la lucha de leer la palabra, de la oración, del ayuno cuando así lo sientas. Es la mejor forma que un soldado de Cristo puede estar preparado para afrontar todo aquello que Dios le ha encargado que haga. Pero también podríamos decir que nos hallamos en plena competición, es decir, muy activos. El cristiano no puede ser estático, no puede, pero también podríamos decir que nos hallamos, ya digo, en plena competición. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de aquí para allá. Dice la palabra que tenemos que hablar, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no solamente cuando lo veamos fácil. Porque ¿cuántos hermanos en el mundo están dejando su vida por predicar el Evangelio, la palabra? No por un premio o trofeo terrenal. No tenemos que pelear por eso, porque este mundo es un abrir y cerrar de ojos lo que vamos a estar. Ni tampoco por una corona corruptible, por esa palmadita del hermano o del hombre, porque la gloria del hombre se acaba enseguida. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la buena carrera, esa es la buena batalla de la fe, esa es la que tenemos que pelear día a día. Es necesario que el hombre crezca desde su más tierna infancia espiritualmente, ya que la palabra nos decía en el verso 5 que somos piedras vivas, y eso tiene mucho fondo que estudiar. Pero mirad, ¿cuál es, por ejemplo, sin ir más lejos, el mejor alimento para un recién nacido?
Los bocadillos de jamón no, seguro. Eso es para el padre. Sin lugar a dudas, en condiciones normales es la leche materna, ¿verdad? Y aquí hay unas cuantas madres. Aunque hoy día la moda está la leche materna tirada del bote, que si no me estropeo, pero bueno, eso es otro tema. En ella se encuentran todas las sustancias nutritivas en cantidad y variedad necesarias ¿para qué? Para la salud y el buen y sano desarrollo del niño. Los alimentos sustitutorios, sí, ahí están, para sustituir a la leche materna, pero también pueden ser adulterados y sus ingredientes a veces, sin lugar a dudas, porque casos hay, perjudican al niño, ¿verdad? ¿Cuántas ha habido con alergias por la leche del bote y demás? Eso seguro que con la madre no pasa. No olvidemos que los primeros años de vida son fundamentales, de suma importancia para el niño, tanto física, social como espiritualmente. Y así es un bebé cristiano también. Un bebé cristiano puede ser alguien que entra por la puerta con 50 años, tendrá 50 años, pero si no ha conocido al Señor, es un bebé cristiano. Hay que enseñarle, hay que darle buen alimento. No puede recibir cualquier cosa, tiene que recibir solo pura palabra de Dios, nada más. No podemos adulterar su desarrollo porque no crecerá en condiciones, enfermará, se cansará y abandonará. Por eso qué importante es saber tratar a esos bebés espirituales, y para ello los que les tratan tienen que ser hermanos, personas que estén preparadas en la palabra, que tengan esa unción de parte del Espíritu Santo para cada momento soltar, desatar esa palabra de Dios correcta que necesita. ¿Cuántas veces lo hemos visto y lo hemos comentado? Yo he visto en muchas congregaciones que viene alguien nuevo y cuando se acaba el culto al pobrecillo lo fusilan, le meten 50 versículos de golpe. Uy, venga, que Dios te bendiga, mira, la palabra dice y tal, y va cogiendo el metro y mientras saca el billete todavía hay otro detrás contándole otra cosa. No hagamos eso, no empachemos a la criatura, que luego se pegará sin comer un montón de tiempo, poquito a poco para que crezca. Puedes dar por hecho, hermano, que si hacemos las cosas tal y conformemente como la palabra de Dios dice, como decíamos al principio, la vida de ese bebé espiritual, aun con 50 años, va a ser una vida sana y poderosa, porque Dios lo usará como te usa a ti. No podemos hablar de Dios con alteraciones y adulteraciones. Tiene que ser palabra pura, viva y eficaz. Y solo la palabra de Dios lo es. Quizás alguien se esté preguntando, ¿y por qué es necesario que toda la iglesia crezca? Porque Dios no creó una iglesia de enanos, y no hablo físicamente, sino espiritualmente. Dios quiere que todos lleguemos a la meta. Amén. Y quiere una iglesia pura, santa, amén, limpia. Y eso requiere preparación, eso requiere obediencia. Mirad, una de las experiencias más felices, interesantes y, cómo no, en ocasiones también dolorosas de la paternidad, es ver crecer a los hijos sanos, sean naturales o sean espirituales, porque también nos llevaremos algún disgustillo, pero todo eso lo dejamos en las manos de Dios. Dios no nos ha traído para juzgar, Dios nos ha traído para extender su palabra.
Y la palabra de Dios, Dios no nos la ha dado para debatirla, como os he dicho en algunas veces. Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para extenderla. Nosotros no estamos para debatir la palabra de Dios, estamos para predicarla. En toda congregación, hermano, la Iglesia del Señor debería de ser de gran preocupación para cualquier líder espiritual esto, que nuestros hijos espirituales no crecieran. El ver que los recién nacidos no están creciendo. Mirad, Pedro dijo que a través del Evangelio había recibido una nueva vida, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros nos entregamos al Señor, decimos que comenzamos una nueva vida en Cristo. Y una vida nueva en Cristo no tiene que parecerse en nada a la vida que llevábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho desde el principio, somos un pueblo escogido por Dios y para Dios. Y no nos podemos permitir licencias que no nos corresponden como hijos de Dios. Y ahora les exhorta a buscar el desarrollo espiritual para ser, dice Pedro, un instrumento para honra útil al Señor. Eso lo dice en 2 de Timoteo 2:21. Por lo tanto, es preciso ¿el qué? El crecimiento, si queremos ser útiles para Dios. Y también, cómo no, para nuestra propia bendición. Porque toda la obediencia que tengamos al Señor repercute en bendición para nuestra vida y para los nuestros. Amén. No olvidemos, y repito, que hemos sido escogidos. Amén. Pero ¿cómo podemos crecer para ser útiles a Dios? ¿Cómo se crece? En primer lugar, anhelando y deseando intensamente la pura palabra de Dios para nuestra vida. Tiene que haber un deseo en nuestro corazón. Si ese deseo en nuestro corazón no está, difícilmente vamos a poder avanzar, si no tenemos ese anhelo de recibir esa palabra de Dios. En segundo lugar, debemos despojarnos de los malos hábitos que tenemos que no son conforme a la palabra de Dios. Seguro que todos reconocemos cosas que hacemos y las hacemos diariamente o a lo mejor constantemente, que sabemos que no vienen de parte de Dios, pero ya ha formado un hábito en nuestra vida. Y eso es pecado. Y el problema que cuando el pecado convive en el día a día con el hombre, con la persona, deja de ser pecado. ¿Por qué? Porque el que lo practica lo encuentra algo normal y cotidiano. Es imposible que la esencia de Dios, el amor, prospere donde esto se hace, donde hay, por ejemplo, murmuración. Muchas personas en la Iglesia del Señor hacen cosas buenas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero a veces con una muy mala actitud e intención. Dice, ¿se pueden hacer cosas buenas con mala actitud? Ya lo creo. Pero a veces no se dan cuenta muchos que no es lo que tú hagas, es con la actitud de corazón con la cual tú haces. Así es. ¿Cuántas veces? A lo mejor dices, oye, presta 20 euros y parece que estás en la perrera municipal, solo ves colmillos. Toma. Le has hecho el favor. Pero con qué actitud. Poco más si se tiene que ir a vacunar del bocado. Entonces es la actitud de corazón lo que mira Dios. Y está claro que en esas acciones hipócritas no se manifiesta el amor de Dios. Así es. La envidia, los famosos chismes, murmuraciones, así como el engaño, han de desaparecer por completo de la Iglesia del Señor. Amén. Dicho de otra manera, hemos de ser transparentes. Amén, amén.
Tales actitudes como las anteriores dañan y destruyen la unidad y el amor en la Iglesia del Señor. Es decir, crean mal ambiente. Y donde hay mal ambiente, alguien está circulando por los aires. Y hay que sacar el matamoscas espiritual para que todos esos bichos que se mueven en el ambiente caigan y huyan. Amén, amén, amén. Porque, como os decía, Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha. Amén, amén. Y no hemos sido llamados a destruir, sino a bendecir. No con cara de can, sino anunciando colgate, sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Toma, hermano, 20, no, 50. Dice, pero no se lo digas a nadie, que si no hacen cola. Por todos he sabido, ¿verdad, hermanos?, que los médicos, la ciencia, ya hace mucho que comprobaron y dicen que los sentimientos amargos, lo que normalmente se llama, por ejemplo, mala láctea, mal genio, enojo, envidia, afecta también físicamente al cuerpo humano. ¿Cuántas veces habremos oído, jo, qué cara úlcera tiene ese? Y nadie ha visto una úlcera, a lo mejor, de los que lo dicen. Pero lo que sí es cierto es que saben lo mal que se pasa y la cara que se le pone al que lo padece, y más cuando le mete, ¿verdad?, el dolorcillo. Entonces dice, jo, qué cara úlcera tiene ese. ¿Qué está diciendo? Que tiene cara de mal genio y de otras cosas. Y eso es lo que Dios no quiere. Para eso Dios quiere que nos preparemos, para no tener cara de úlcera, sino de bombones de esos que hemos traído estos días atrás. Uno le gusta de licor y otro de coco, por cierto, pero ves, hay para todos los gustos. Dios es bueno y provee. Gloria a Dios. Guardar algunos por si tenéis que pedir. Decís, toma un bombón, hermano. Y ahora me presta 20 euros. Dice, jo, caro bombón me voy a comer. Es por eso, hermanos, que Pedro nos exhorta fuertemente para que desechemos todas esas cosas pecaminosas. Actitudes contra los demás. Tú, como dice la palabra de Dios, lo que no quieras que los hombres hagan contigo, no lo hagas tú con los demás. Amén. Dios nos cuida de tal forma que, mirar, incluso hasta físicamente, nuestro Padre Celestial ha equipado al cuerpo humano con sistemas de defensas, control y equilibrio, ¿verdad? Así es. Un ejemplo, si hace mucho calor, ¿qué pasa? Contamos con un sistema de enfriamiento que nos hace sudar. Contra eso, ya sabéis, amar al prójimo, ducharos y... Dios lo hace, pero luego también tenemos que mirar para el prójimo. Si hace mucho frío, ahí lo llevamos mejor. Tenemos el sistema ese de calefacción que Dios nos ha dado, que empiezas a tiritar y a temblar. Dices, Manta, ven para acá. Gloria a Dios. De ahí que el cuerpo es saludable porque Dios todo lo ha hecho perfecto. Y es increíble la obra de Dios en nuestra vida. Es por eso que cuando un cristiano se lamenta, se alimenta de la palabra de Dios, se fortalece cada día más y más sus defensas espirituales y hasta físicas, para resistir todos los ataques del enemigo de su alma. Hay algo que Dios nos enseña en su palabra y el Hijo de Dios no debe hacer, y es un cristiano solitario, ¿no? La iglesia del Señor no debe tener llaneros solitarios.
Eso no es de Dios. Aunque hay muchos, existen muchos llaneros solitarios en la iglesia del Señor, pero Dios dice que su iglesia, la iglesia del Señor, es un cuerpo. Y cuando un miembro se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Así es. Yo que sé que, por ejemplo, yo sé que lo que es clavarse una uñita, aunque sea en el dedo meñique, en el dedo chiquitajo del pie, y llevas un cuerpo, y no digo nada, vosotras que lleváis tacones. Qué gusto más tonto, ¿verdad? Y fíjate qué chiquitita es la uñita así, pero te tiene de cabeza. Y más a las hermanas. ¿Cómo me voy a poner yo este vestido sin tacones? Hermana, vete en zapatillas de casa, aunque no sea tan ético. Pero bueno, lo que sí es cierto, hermanos, es que los llaneros solitarios dentro de la iglesia del Señor no deben existir. Y hay quien se empeña en llevar su propia ruta. Si nos metemos en otra área, por poner un ejemplo, imaginaros, por ejemplo, los cartujos o un convento de clausura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Si yo me encierro entre cuatro paredes, ¿a quién estoy predicando? Está bien encerrarse para edificarse, para tener un tiempo a solas con el Señor, pero eso no viene de parte de Dios. Tenemos que compartir, tenemos que militar la buena batalla de la fe juntos los hermanos, pero también tienes que pasar tiempo con el Señor, porque si eres un pueblo escogido por Dios y para Dios, tienes que estar preparado, tienes que estar conforme Dios quiere que estés, porque de otra manera no vas a poder ser escogido. Serás llamado, pero nunca vas a ser escogido. Hay algo que Dios nos enseña en su palabra, y el Hijo de Dios no debe hacer. ¿Qué acabo de decir que es? Oh, ya se os ha olvidado. Voy a tener que traer un antifaz y un caballo. Llaneros solitarios. Se he pillado, ¿eh? Nosotros, hermanos labradores del reino, somos piedras vivas, todos juntos, Amén. unidos, compactos y guiados por nuestro gran constructor de la Iglesia, Cristo, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hemos de aportar algo que el mundo no aprecia, y es belleza y utilidad a este llamado pueblo de Cambrils. Debemos de ser útiles. Yo diría que de esa puerta para afuera, pero vamos a empezar por limpiar nuestra casa. Vamos a dejar esto bien escobado, bien lustroso, para luego poder salir ahí. Porque a veces queremos limpiar la casa del vecino y tenemos que andar de puntillas en la nuestra. Espiritualmente hablando, ¿eh? No estoy llamando cochino a nadie. Espiritualmente hablando. No, es que he visto caras raras y dije, mira, y habrá quien se lleve para casa y diga, ¿qué ha predicado el pastor? Nos ha llamado guarros a todos. No, estoy hablando espiritualmente, hermanos. Qué importante es eso. Por eso, como hermanos en Cristo, debemos de tener esa unión necesaria para solaparnos y ayudarnos unos a otros. Amén. Porque si en casa, entre hermanos, no lo hacemos, ¿qué van a esperar lo de fuera? Así es. La piedra, cuando habla de la piedra angular, la piedra de esquina de los cimientos, era una parte muy importante en los edificios antiguos. Si veis edificios antiguos, en pueblos que hay mucha piedra descubierta, veis en las esquinas un pedrusco enorme que hace así en ángulo y pilla las dos. Pues precisamente esa es la piedra del ángulo.
donde se apoya sobre la roca para que el edificio no se caiga y aguante bien. Y eso es lo que Jesús dice que era, la piedra del ángulo. Ahí puedes poner lo que quieras encima de un lado y del otro, que pueden venir, como dice la palabra, vientos, aguas, que no se va a caer abajo. Mirad, en Lucas 6, en el verso 48 y 49 dice: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Dónde tenemos que estar nosotros apoyados, sujetos? Sobre la roca. Y la roca para un cristiano, para un hijo de Dios, que es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos tienen su casa edificada sobre la roca, sobre Cristo? Porque si tú tienes tu hogar edificado sobre la roca que es Cristo, ya pueden venir pruebas y ya puede venir lo que venga. Que ahí vais a aguantar heroicamente, porque no es nuestras fuerzas quien nos sujeta, sino es Cristo quien nos está llevando. Hermanos, Pedro citó Isaías 26:16 para mostrar que la venida de Cristo a este mundo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por tanto, esta piedra angular es una persona, es Cristo. Los edificadores, los sacerdotes y maestros del judaísmo rechazaron esta piedra angular. No recibieron a Cristo. Por eso ellos mismos fueron rechazados y por eso que tuvo lugar la apertura del Evangelio para todos nosotros como gentiles. Gloria a Dios. Por lo tanto, y ya vamos acabando, la Iglesia se presenta como un edificio que ha sido erigido levantándose sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la principal piedra angular Cristo mismo. Y vosotros y yo somos las piedras vivas apoyadas en la piedra angular. Nosotros, hoy día, nuestra generación, en este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que ser esas piedras vivas. La Iglesia está construida con un cimiento firme y levantada con piedras vivas. La Iglesia es un edificio vivo. Una Iglesia no puede estar muerta, no puede morir, por lo tanto, ha de moverse. Nuestro corazón tiene que estar inquietado. No podemos estar estáticos, no podemos estar solamente escuchando y no haciendo, porque la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, como veíamos el día, no solamente es fe, sino que también va incluidas las obras. Amén. Gloria al Señor. Y como os decía, ya para ir terminando, os diré que la palabra linaje tiene el sentido de descendencia, ¿verdad? Nosotros somos linaje escogido, pero nosotros vamos a dejar descendencia, y esa descendencia tiene que acordarse de nosotros como ejemplo vivo para una vida en Cristo. La palabra nación puede referirse a Israel como una nación, o a los judíos como un pueblo también, pero también como una designación a los gentiles convertidos de todo el mundo a Cristo. Nosotros
Somos un pueblo escogido, el pueblo de Dios. No importa si vives aquí, en Francia, en Colombia, donde Dios te haya traído. Lo importante es que allá donde estés, tú formas parte de ese pueblo de Dios. El Evangelio es para todo aquel que cree. Y Dios nos ha tomado de todos los pueblos del mundo para formar una nación santa. Mirad solamente aquí en Labradores, en estas 4 paredes, de cuántas naciones hay. Y Dios ha querido que nos juntemos aquí todos, unánimes y en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Y cada uno que Dios trae y entra por esa puerta, aporta riqueza a todos los que estamos aquí. Amén, amén. Y tenemos que mirar qué es lo que nosotros le aportamos. Y nosotros lo primero que tenemos que aportar es la esencia misma de Dios, Amén. que es el amor, hermanos. Amén, así es. Y todos nosotros, como una nación espiritual dedicada al servicio de Dios, tiene que ser diferente de cualquier otro territorio. Nosotros estamos en el mundo, pero nuestra nacionalidad es espiritual. Aleluya. Nosotros hemos sido adquiridos por un precio, y un precio de mucho valor, que es la sangre de Cristo, como posesión especial de Dios, pues a Él pertenecemos y tenemos que darle siempre la gloria y la honra. Dios sabe que no somos perfectos, ¿verdad? Eso es fácil que Dios lo sepa, lo sabemos hasta nosotros. Aunque alguien crea que lo es, se encuentra en un grave error. Y creas lo que creas, yo te pido en el amor del Señor que esta semana, hermanos, procuremos pensar detenidamente acerca de nuestra posición como miembros de este pueblo escogido de Dios que somos. Procurar vivir de tal manera que otros puedan ver en Cristo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, en lo que hacemos, y por supuesto que puedan comprobar cómo servimos al Padre. Amén. No estamos aquí, hermanos, para agradarnos el uno al otro. No estamos para eso, ni para agradarnos nosotros mismos. Estamos aquí para agradar a Dios. Amén. Y ahora, después de todo lo que el Señor nos ha transmitido en esta mañana, yo preguntaría, ¿somos verdaderamente conscientes de lo que Dios nos ha dicho? ¿Que somos un pueblo escogido por Él y para Él? Si verdaderamente somos conscientes, yo os puedo asegurar que el cambio va a ser radical. Yo declaro que así va a ser en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.